Dime, Panteón de la Sabiduría, ¿estoy admitido en Hogwarts? ¿Qué coño es esto? Yo, ¿estás hablando, Mayango? ¿Estás flipando o qué? Estoy aquí para avisarte de que tenía que hacer el vídeo de los 1000 suscriptores. Venga, ahora corre a ver si llegas tarde. Ya. ¡Hemos llegado a los 1000 suscriptores! Muchas gracias a todos y todas, cada uno de vosotros. Cuando empecé este proyecto hace 5 meses, ni me habría podido imaginar que llegáramos a los 1000 suscriptores tan rápido, lo cual me pone bastante contento. Tan contento que incluso dediqué muchísimo esfuerzo en los últimos días para crear una página web que se pueda ver en sobremesa y en móviles. vikingoacanariado.com. Las próximas semanas, los próximos meses espero que pueda crecer y que pueda ampliarla para incluir todos los vídeos locos que estamos haciendo y también toda la información sobre Alemania. Y ya que estamos hablando de información, les había propuesto que como especial de 1000 suscriptores me podían hacer preguntas personales para tener más información sobre mí. Entonces, sin más tardar, creo que empezamos. Pregunta número 1. Empecemos por los estudios. ¿Qué he estudiado? Si han visto a todos y a cada uno de mis vídeos, habrán visto que a veces doy algún consejo, como psicólogo. En el vídeo de por qué dejé mi trabajo en Alemania para ser mi youtuber, también mencioné que trabajaba con pacientes. Así que sí, soy psicólogo. Parece confirmarse el prejuicio ese, ¿no? De que los psicólogos están todos locos ellos mismos. No, a ver, es un papel que estoy haciendo, ¿no? El vikingo acanariado. Pero para llegar a ser psicólogo, chiquito un camino. Déjame explicártelo desde el principio. Nací en Alemania. Mis padres son alemanes. Pero mi padre ya llevaba mucho tiempo trabajando para Lufthansa, la compañía aérea, y por eso sabía dónde había sitios bonitos en el mundo para poder irse a vivir. Así, cuando se jubiló, y yo tenía 5 años, nos mudamos toda la familia a las Islas Canarias, en España, a la Isla Bonita, La Palma. Nombre oficial es San Miguel de La Palma. Bueno. Es decir, que a los 5 o 6 años ya estuve en España viviendo como residente, por así decirlo, y me metieron en el colegio. Fui a un colegio público, tengo que decir que fue uno bastante tranquilito, bastante bueno. Bueno, en una isla y en los pueblos pues que tampoco hubiese mucha acción, teníamos profesores muy buenos, menos aquella vez que se casó el maestro de música con la maestra de francés y no tuvimos ambas asignaturas durante medio año. Luego se divorciaron y el otro medio año pues tampoco. Ahí hasta hacer el bachillerato. Y como tal pues irse a la isla de al lado, a Tenerife, a estudiar en la universidad. El problema fue que no sabía qué estudiar. Había sido suficientemente bueno en el colegio para hacer la doble vía del bachillerato. Es decir, pude hacer 2 bachilleratos a la vez, el científico técnico y el de la ciencia de la naturaleza. Pero de ahí a saber qué estudiar, solo sabía que me habían encantado las clases de filosofía de mi antiguo profesor, por ese entonces, Esteban, que a veces empezaba ahí él solo a hablar de fútbol, pero por lo demás eran clases bastante interesantes. Y estuve mirando qué se desarrollaba en torno a la filosofía. Estaba la psicología, por supuesto, aunque en ese momento no me parecía tan interesante, ¿no? Tantas teorías y corrientes diferentes que entran en conflicto con ellos mismos. Pero me gustaba que se dedicaba a ayudar a las personas. Y por nota de corte, pues, ir a la universidad, psicología, medicina. Al final me dijo mi padre, mira, tu tiempo aquí en esta casa se ha acabado, búscate la vida. Entonces, no sé por qué, pues lo primero que hice fue inscribirme en enfermería. Enfermería en España es una carrera, en Alemania no. Y lo quise elegir como camino medio para ver si me gustaba trabajar en el sector sanitario. No quería la responsabilidad de los médicos, el estrés, pero sí que quería ayudarle a las personas. Empecé enfermería y bueno, fue un poco difícil, la verdad. La primera vez así viviendo fuera de casa. Al estar en islas separadas, pues tampoco era fácil visitar, tenía que coger el avión, solo los fines de semana, tal, ¿no? Y al final dije que no puedo. No fue el camino correcto. Volví a casa y pensé, bueno, me gusta ayudar a las personas, pero no me gusta ese trabajo físico con las personas, como enfermero, como fisioterapeuta o como médico.
y empecé la licenciatura de psicología. Por ese entonces todavía era una licenciatura, lo cual ya con el plan de Bolonia pues cambió, ¿no? Cambió. Y bueno, en esa época mi padre enfermó y lo tuve que acompañar al hospital a menudo, traducir para él, porque a él siempre le había costado el español. Y al final, pues, las asignaturas no eran tan importantes, ¿no? Como mi padre. Y se me acumularon unas cuantas y al final dije, mira, el plan de Bolonia lo tenemos detrás. Es decir, que la licenciatura se acaba. Y el que quiera aprobar la licenciatura tiene que aprobar las próximas 13, 14 asignaturas. O si no, para la calle. Y me dije, no, tampoco para tanto. Y me fui a la licenciatura al grado, convalidé lo que pude. Y de ahí ya, pues sí, cuando mi padre había superado la enfermedad, aprobé año por año hasta terminar el grado. Así que tengo un grado, un Bachelor of Science en psicología. Y después toca pensar en qué tipo de máster, ¿no? De qué quieres trabajar. Y en la carrera me gustó la neuropsicología. La explicación de lo que hace el ser humano, de lo que es, en base a las redes neuronales, en base al cerebro. Si se le quiere denominar corriente dentro de la psicología, pues una que se basa en las neurociencias, es decir, en ciencia tangible. No son corrientes teóricas de que cómo se interpretan las cosas y pim pam pum, no. Aquí, esto, cosas claras. Valor explicativo, valor predictivo. Si es que trabajas hasta con resonancias magnéticas del cerebro para ver qué daño produce qué cosa, qué déficit. Y empecé un máster en Barcelona de neuropsicología. Y bueno, menos mal que lo hice porque luego pues, la enfermedad de mi padre volvió, falleció y tuve que buscarme la vida en Alemania. De ahí vino bien el máster porque en Alemania el estudio de la neuropsicología es mucho más complicado, ¿no? Tienes que terminar grado y máster y tienes que hacer un Weiterbildung, una formación como si fuese el PIR en España, ¿no? El psicólogo interno residente, que tiene que estar varios años trabajando y yendo a clases para poder llamarte neuropsicólogo clínico. Eso pues con la carrera de España no hizo falta para encontrar trabajo en Alemania. Así que eso, 10 minutos, voy a cortar un poquito, para explicar los estudios que tengo. Tengo un Master of Science en neuropsicología. ¿Cómo te llamas? Tobías Carlos. Me pusieron Carlos con vista a vivir en España. ¿Cuántos años tienes? Pues nací en 1989, así que viví a los 80. En enero voy a cumplir 32. La mejor edad para dejar el trabajo y hacer cosas locas como hacerse youtuber. ¿Dónde viviste en España? Pues con la historia de cómo llegué a España ya se explica un poquito. Quizás puedo contar un poquito de La Palma, de la isla de La Palma. También la llaman la Isla Bonita. Es una isla de unos 80 o 90 mil habitantes, que hoy en día más bien vive del turismo, aunque también hay fruta. La verdad es que crece de todo en las Islas Canarias, O sea, vamos, la calidad de la comida, espectacular. Industria no. Y es que las Islas Canarias son un nexo de unión entre Europa y América del Sur. Fue por ahí por donde pasaron la mayoría de los barcos que iban en dirección a las Américas, o la India, ¿no? Las Indias. Es decir, que ya desde hace cientos de años confluyen ahí varias culturas. La cultura española, la gente que emigraba desde las Islas Canarias a las Américas. Es que hay hasta una página web de los descendientes de los canarios que hay en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, pues, hubo mucha gente de las Américas que volvía. Así, por ejemplo, una de las fiestas más espectaculares de La Palma son los indianos, que es el lunes de carnaval en el que se celebra la vuelta de la gente de las Américas, en especial de Cuba, todos vestidos de blanco, con los puros ahí, el tabaco y unos billetes en los sombreros, y se tira polvos talcos al aire para ponerlo todo blanco y todo loco. Se ve en la música, se ve en la comida. Es como un caldero grande con un potaje de varias culturas. Y bueno, para mí, personalmente, la isla de Tenerife me parece como si cogieras La Palma y lo multiplicaras por 10 o por 100. O sea que tiene lo mismo, pero mucho más grande. Y ya en otro sitio en España no viví, solo de visita, ¿no? La península ibérica, tal. Diría que España, en lo que es paisaje, ofrece más que Alemania, ¿no? Más diversidad. ¿Dónde viviste en Alemania? Si empiezo por ahí no acabamos hoy, Vamos, he estado ya en tantos sitios.
Lo voy a enlazar con donde nací. Ya había dicho que mi padre trabajaba para Lufthansa. Lufthansa tenía su base principal en Frankfurt. Frankfurt, ¿se conoce? La salchicha de Frankfurt. Y resultaba que mi padre quería que naciera en Frankfurt. Lo que pasa es que pues, esas cosas a veces no funcionan tal y no llegamos. Y nací de camino en Rüsselsheim. Es una ciudad que produce coches de Opel y que está como a media hora de Frankfurt. Y bueno, ya hace 30 años los precios alrededor de Frankfurt, de casas y tal, pues horrible. Así que vivíamos a más o menos una hora por la zona de Limburg, Rheinland-Pfalz, Hessen, ahí donde se corta, en Hirschberg, la montaña de los ciervos, aunque nunca he visto ciervos ahí. Zapatillos sí, pero ciervos no. Ahí hasta los 5 años y ya luego pues de visita a Alemania, también de las vacaciones, allí, la zona de Hannover, la zona de Farel, en Niedersachsen, ahí donde está el Watt, ¿no? El mar que se va y que viene. He trabajado en Baden-Württemberg, en la frontera con Suiza, Geilingen, Konstanz. He trabajado en Plau am See, en Mecklenburg, que la única ciudad grande que tiene cerca ahí, ¿no? El estereotipo es Berlín, que está como a 1 hora y media o 2. Y ahora hace poco trabajaba en la zona de Franken, que no es un estado propio, pero que sí tiene identidad propia. Alrededor de Coburgo, de donde viene la dinastía de los Windsor, la familia real del Reino Unido. Y si tuviese que decir cuál es mi zona favorita en la que he vivido por ahora, pues diría que es Franken. Creo que te lo puedo mostrar con una imagen muy fácil. Y es que aquí confluye la cerveza así conocida, típica de Baviera, aunque en Franken hay más cervecerías que en Baviera. El vino, para el que también hay zonas famosas en Alemania, el tema del Riesling, el tema de la Mosel, los ríos. Y también tienes vino de manzana, como en Hessen, que no es sidra, no es sidra, es vino de manzana, Apfelwein. Es decir, como imagen, aquí confluye todo lo que tiene Alemania en comida, en cultura, hasta en personas diría. Por ahora es la región que más me ha gustado, Franken. ¿Por qué decidí hacer vídeos? ¿O cuál fue la inquietud que me llevó a ser youtuber y ayudar a los demás? Esto es una buena pregunta. Ya hice un vídeo de por qué había dejado mi trabajo para ser mi youtuber. Pero ¿cuáles son los factores motivacionales por dentro? Diría que por un lado es poder ayudar a la gente. Hacer reír me parece que ya puede ayudar a las personas. También está el tema de transmitir información. He visto muchas personas que quieren venirse a Europa o a Alemania y que están atropellados con la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, que también lo tengo como meta, transmitir información. En ese sentido he visto que el internet, por así decir YouTube, algún día será otra plataforma, ofrece la posibilidad de llegar a más personas que el trabajo físico con los pacientes. Sé lo duro que es tener que defenderte solo, por tu propia cuenta, y que no sabes cómo o si puedes seguir adelante. Y creo que es bonito que haya gente que ayude, a la que puedas acudir para que no sea tan difícil. Por supuesto también sería hermoso poder vivir de ello, ¿no? En algún momento. O al menos que se financie este proyecto por cuenta propia. Pero no es la motivación principal. Con la pandemia del corona he visto lo rápido que pueden terminar las cosas. Y lo preciado que es el tiempo que tenemos. Y que más que esclavizarse en un trabajo de jornada completa en el que ni te dan las gracias, igual puedes emplear el tiempo de mejor forma. No siempre, obviamente. Hay que vivir de algo. Pero como otra motivación intrínseca podría nombrar que este trabajo creativo me ha dado muchísimo, me ha enriquecido muchísimo en mi calidad de vida y mi felicidad. Sin contar con todos y todas ustedes que me escriben y me comentan, me dan feedback y que en cierto modo pues también se convierten en familia. ¿Quién es tu bro más bro? Bro de brother, de hermano. Pues mi niño, pues bro. Nadie me ha preguntado por los gatos. ¿Esto qué es? ¿Cómo va a ser eso? Pues empiezo a hablar de ellos porque me da la gana. Resulta que cuando me mudé aquí, vi que había unos gatos que venían de vez en cuando para que les diesen de comer. Y digo, estos gatos tienen que ser de alguien, ¿no? Pues no. Resulta que hay varios gatos aquí que son medio salvajes. Medio salvajes lo digo por cómo tienen el pelaje y porque no hay ningún vecino que los albergue así fijamente. Y que vienen de vez en cuando pues para que les acaricien, para que les den de comer. Pero el resto del día están por ahí libres.
Y bueno, un día me encontré a dos gatos, yo diría que son hermanos o hermanas, delante de la puerta, como inspeccionando a ver quién había llegado ahí, quién era nuevo. Y uno de ellos no maullaba, pero sí hacía caso cuando lo llamaba. Mientras que el otro no hacía nada de caso y solo maullaba y no sabía pues qué quería. Entonces pensé, ¿qué nombre se les puede dar? En la neuropsicología se trabaja con afasia, es decir, con cuadros clínicos en los que las personas ya no pueden hablar o no pueden entender, escuchar, por lesiones cerebrales, por un ictus, infarto cerebral, traumatismo, cualquier causa. Y una definición clásica de un cuadro clínico en el que una persona no puede hablar, no puede articularse, es la llamada afasia de Broca. Broca pues fue un neurólogo. Entonces pensé, tengo aquí a un gato que me hace caso, me escucha, pero que no maulla. Pues mira, tú te llamas Broca. O en corto, Bro. Por el otro tengo un gato que no me escucha, pero que maulla todo el rato. Eso concuerda con la afasia de Wernicke. Wernicke fue otro neurólogo. Que en la afasia de Wernicke las personas articulan, hablan, pseudopalabras, neologismos en casos extremos, no se entiende, pero que no son capaces de entender lo que se les dice, de escuchar. Y de ahí pues Wernicke, Bernie en corto, y los dos gatos pues se llaman Bro y Bernie. Así que mis bros más bros pues son los dos. Ya más tarde vino uno más que a mí me parece un poco trastornado. Porque resulta que no sabe maullar, sino que rebufa cuando te acercas o cuando quiere algo. ¿Le quieres dar algo de comer? Y está interesado en que le des de comer, pero en vez de decir miau, empieza a... Y como te acercas demasiado dándole de comer es que te da una hostia. O sea, me ha arañado dándole de comer. Y también digo que me parece trastornado porque te mira fijamente a los ojos. Normalmente los gatos pues miran lo que haces, cómo mueves el cuerpo, quizás las piernas, las manos y tal. Pero que un gato te mira a los ojos y que te siga con las pupilas en vez de mover la cabeza, eso es bastante extraño. Ahí que en la página web vikingoacanariado.com pues te puse ahí una foto de cómo a veces se acerca este gato por la puerta a mirar sin pestañear. Da un poquito de miedo, Como tal, lo llamé Angsty, de miedo. No tenía otro nombre mejor. Porque un trastorno de ansiedad, pues no. Muy largo. ¿Es mejor vivir en España o en Alemania? Esa pregunta es difícil. Muchos fans me han contado sus experiencias, por ejemplo, en América, Sudamérica, Centroamérica, América del Norte. Y hay varios países porque tienen bastantes problemas, donde la gente pasa necesidad, hambre. Comparado con eso, pues vivir en Alemania, pues obviamente es mejor, ¿no? Yo, aunque sea crítico con Alemania, hay que decir, Alemania a nivel mundial es un super país para vivir. Pero si podrías elegir entre España y Alemania, en las mismas condiciones, digamos, con los mismos recursos, ¿cuál elegiría? Más que España, creo que volvería a Canarias. Tienes mejor tiempo, mejores temperaturas. A mí la gente me parece más amable, más cálida, agradable. La calidad de las cosas, bueno, es suficiente, pero sobre todo en la comida puede ser excepcional. Y en general, la flexibilidad de poderte ir mediodía a la playa y mediodía a la montaña, pues la verdad es que gana, Así que sí, la meta a largo plazo es volver a Canarias en algún futuro por la calidad de vida. ¿Conoces Latinoamérica? ¿Conoces Latinoamérica? En persona no. Sí que he tenido y tengo varios amigos que viven en Sudamérica. He conocido gente de Chile, de Argentina, de Perú, Bolivia, Colombia. Hay muchos colombianos trabajando también en Alemania. Pero no he ido en persona. Cosa que tengo pendiente para el futuro porque la verdad es que me interesa mucho. Aunque eso sí, es un continente tan enorme y ya pues incluye Centroamérica y México, América del Norte, pues yo creo que puedes pasarte 10 años viajando. Pero sí que me he quedado con esa inquietud, con esa curiosidad por esas culturas, por cómo se mezcla con lo europeo. Así que algún día pues toca ir. Hay muchísimos alemanes que van, por ejemplo, de mochileros, ¿no? O en un año sabático. Bueno, eso y que la segunda esposa de mi padre
era una descendiente de alemanes de Argentina. Dato al margen. ¿Echas de menos ir en cholas a todos lados y papas arrugadas con mojo? Sí. Esa es parte de esa ligereza en Canarias, ¿no? Que pues si quieres ir en cholas al supermercado, es más, si quieres ir con bañador y toalla, pues hay sitios en los que puedes y la verdad es que se siente bastante libre. Y las papas arrugadas con mojo, yo no sé cómo eso no es algo mundial, porque vamos, las papas arrugadas son papas, patatas, que los cueces en agua con sal. Yo creo que originalmente, aunque no he visto ninguna receta así, pero yo creo que originalmente era agua del mar, pues que estén ahí flotando y que cojan ahí la sal y se arruguen un poco, y eso pues lo mezclas con un mojo, que es un mojo, pues pimientos triturados, o también hay mojo de cilantro triturado, que haces como una salsita con ajo, con aceite, a veces con un poquito de vinagre, que, puedes hacerlo picante, hay mojo rojo, mojo verde. Eso sí lo he hecho de menos, aunque tengo que decir también que el mojo verde lo puedes hacer bastante bien por fuera de Canarias. Para el mojo rojo pues necesitas ahí unos pimientos especiales. No he investigado mucho, me imagino que será posible también, pero no es tan fácil. Así que papas arrugadas con mojo, el pescadito con la sal, con el limón. Y para las cholas pues mira, igual si tengo éxito con esto y me independizo económicamente, pues decido a mandarlo todo para el carajo. Y me voy con cholas a todos lados. Ya he visto las cholas con la bandera de Alemania, pues igual me compro unas cholas de bandera de Canarias. Estilo de música cuando estás estresado. También es una pregunta buena, porque yo me estreso fácil. O sea, a mí ansiedad y todas esas cosas, algo bastante no canario y que ha empeorado estando en Alemania, ¿no? Porque antes era más bien como, ya irá bien, y tranquilo, y mañana es otro día y tal. Y en Alemania como que empiezas ahí a, tengo que hacer cosas, no puedo llegar tarde. Pues entonces me estreso bastante. Y no me he dado cuenta que escuche alguna música en especial cuando esté estresado. Así para relajarme. Creo que es todo lo contrario, creo que me pongo música para estresarme más. Antes, por ejemplo, estudiaba con música electrónica ahí a tope. El trance, drum and bass. En la época en la que hacía artes marciales, me ponía música de marcha para motivarme. Estaba ahí como en casa de, Dios no, tengo que ir a entrenar. Digo, vamos a coger tú. Ponía música de marcha. Vamos, ponte la ropa, vístete, que vas a entrenar. Pero en general escucho cualquier tipo de música, mientras no sea sexista, machista, tal, o sea, reggaetón bueno también, hip hop también, y rap, mientras sea con respeto. Por lo demás, mucha música clásica, banda sonora, el pop, pues no hay quien se lo esquive, y a veces incluso jazz y blues. Yo creo que mucha gente lo escucha simplemente para sentirse más elegante. ¿Qué hobbies tiene? Wow. He probado muchísimas cosas, muchísimas artes marciales. Al final me quedé con el Hapkido, un arte marcial de Corea, del ejército, de la policía, y que me gustaba por su eficiencia. No era tan deportivo de estar saltando todo el rato, aunque también se hacía para calentar, sino que eran técnicas bastante enfocadas a la pragmática. Así que uno de mis hobbies fue el Hapkido, que aquí en Alemania pues no he conseguido hacerlo como en Canarias. También me gusta tocar el piano. Aprendí a tocar el piano desde los 12, 13 por ahí y me gustaba para algunas canciones así especiales. Tenía un compañero de piso que tocaba la guitarra y cuando se mudó pues también empecé a aprender a tocar la guitarra. Pero no es que lo siga tampoco día a día, sino para las canciones que me gustan también. Y luego pues está el tema de los videojuegos. Tengo que decir, viviendo en una isla, viviendo en el campo, en un pueblo, pues una de las mejores alternativas que tienes para ver mundo pues son los videojuegos. Y soy un gran defensor de los videojuegos porque me parece que puedes explorar un abanico enorme de mundos y de emociones que de otra forma igual no tendrías acceso. Desde juegos de estrategia a simulaciones de algo de trabajar, fútbol, carrera, los shooters. Es infinito, hay recursos infinitos. Así que los videojuegos yo creo que de aquí hasta que tenga Alzheimer. Luego la cocina, me encanta cocinar, me parece que es uno de los mejores hobbies que se puede tener porque además de crecer haciendo algo, además de
conseguir logros así a corto plazo, cuando algo te sale bien, es algo que puedes darle a los demás, un hobby que puede alegrar a los demás. Y yo creo que no hay nada como saber convertir, pim pam pum, un par de ingredientes en un plato exquisito. Así que sí, en mi opinión, el mejor hobby posible, la cocina. Y bueno, luego probé otras cosillas, que a veces también me meto en ello, pero no tanto como igual podría o debería. Me gusta jugar al ajedrez. He jugado al ajedrez pues en algunos sitios en Alemania. No soy bueno, ¿no? Pero es un juego interesante. He hecho esgrima para probarlo. También me gusta bastante, pero hay que tener una cierta forma física para estar ahí al tanto. Senderismo me gusta, pero aquí pues en Alemania no hay muchas montañas tampoco. Coger olas, me encantaba coger olas, pero aquí pues tampoco puedo coger olas. Hubo una época en la que iba mucho en bici, también a la universidad, también a entrenar y me gustaba mucho. Pero no es algo que diga, oh, voy a coger la bici a ir 50 kilómetros para un lado. Y bueno, como recursos creativos, pues ha habido una época en la que hice música. Y la fotografía y ahora pues hacer vídeos. ¿Wo sehen Sie sich in einem Jahr? ¿Dónde se ve en un año? Pues hay que ver a dónde me lleva esto de los vídeos. Como ya mencioné antes, me gustaría que al menos se financiara de forma propia. Un gran sueño podría ser poder vivir de ello, como lo hacen algunos youtubers, pero me parece que es bastante difícil. YouTube ha cambiado bastante con el tema de la monetización y hay muchísima competencia, o sea, creo que de forma realista podría decir que me veo en un trabajo a media jornada, por ejemplo unas 4 horitas al día, y pues el resto del día, el resto del tiempo pues en esto del YouTube. Hacer vídeos al fin y al cabo es una inversión potencial para el futuro. Mientras más tenga, mientras más campos abarques y tal, mejor éxito puede que tenga. Pero vamos, tampoco hay que despreciar lo que es tener un puesto de trabajo y trabajar con los pacientes uno a uno, ¿no? Que también enriquece muchísimo como persona. Y la última pregunta que encontré, si me olvidé alguna, escríbanme. No fue la intención de olvidar ninguna, pero bueno, me apunté aquí las que tengo. Was machen Sie außer YouTuber zu sein? ¿Qué hace además de ser YouTuber? ¡Uy! Los gatos me están mirando mientras hago el sonido. Pues ya hablamos de los hobbies, ya hablamos de ser youtuber en sí, de hacer vídeos. Mucho más creo que no hay. Intento ser feliz. Al comienzo había hablado de que me había impresionado mucho la filosofía. Si uno se mete de principio a fin en la filosofía de los presocráticos hasta hoy, uno puede ver con cuántas cosas nos preocupamos que en realidad, pues, ¿para qué? También en el trabajo he visto a muchas personas que toda su vida se han dedicado a perseguir, ¿no?, ciertas metas, el trabajo, más. Y al final lo mismo, ¿para qué? Estás aquí delante mía con un ictus. Por primera vez te sientes bien porque ya no tienes la presión desde fuera o de ti mismo de tener que rendir o hacer cosas. Entonces creo que una de las tareas principales en el futuro va a ser feliz. Buscar el camino para ser feliz, mantenerse feliz y ya pues de ahí a un futuro todo lo que se puede hacer con el tiempo que tenemos en esta tierra. Y como tal, me gustaría volver a agradecerles a todos y todas ustedes el tiempo de su vida que han empleado para verme a mí, para conectar de esta forma. Y espero que les haya podido aportar algo también a ustedes, información, una risa, algo que quizás pueda enriquecer a vuestro tiempo, estén donde estén. En ese sentido, si les ha gustado el vídeo, like y subscribe. Si quieren apoyarme, pues el Patreon está por ahí también. Y les aseguro que volveremos a verlo.